Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Livio Silva. Para los que ya me conocen, es un placer volverlos a escuchar, por ver que estén aquí conectados con nosotros. Para los que no me conocen, bueno, soy uno de los administradores del programa de Me Conozco y Trasciendo. Estamos rindiendo tributo al autoconocimiento. Hoy, como todos los martes, nos toca a Katia Morales, embajadora, que está llevando el contenido y la información sobre el eneagrama. Hoy en específico, en esta charla, vamos a hablar solamente sobre los triadas en el eneagrama. Y bueno, yo voy a estar disponible durante toda la sesión en el chat para cualquier duda, para cualquier pregunta que quieran hacer de la sesión, de la información, e incluso para ayudarles a aquellos que todavía no pueden conectarse en audio. Y ya sin más preámbulos, bueno, dejo a Katia para que haga una breve presentación de su persona, del conocimiento y del trabajo que viene haciendo en Me Conozco y Trasciendo, y ya para iniciar con la sesión. Gracias a todos por participar. Gracias, Livio, por la presentación. Chicos, buenas noches. Qué bueno que se pudieron conectar y van a tener esta oportunidad de que podamos interactuar y compartir este tema tan maravilloso que es mi pasión, que es el eneagrama. Ustedes necesiten que surja alguna duda, por favor escríbenla por chat. No va a estar abierto su micrófono, pero escríbanla en el chat. Ahí hay una función dentro del Zoom que es por chat. Y Livio me va a hacer el favor de tomar todas sus dudas y al final de la sesión él va a organizar todas estas dudas para atenderlas a todas, ¿ok? Y darle respuesta. Entonces vamos a ver qué son las triadas en el eneagrama. Bueno, sabemos que el eneagrama es un modelo psicológico de la personalidad y todo lo que son los pensamientos, los comportamientos, dónde se encuentran las motivaciones y dónde se encuentran los miedos de las personas. Pero vamos a ver que tenemos más cosas en común con otros tipos de personalidades de lo que nosotros creíamos inclusive. Si bien el eneagrama son 9 tipologías básicas, estas 9 están agrupadas en grupos de 3, se llaman triadas. Entonces, si se fijan aquí en la presentación, encontramos la triada, ¿no? Esto que está como de color rojo, la 8, la 9 y la 1, otra triada de color verde formada por el tipo 2, 3 y 4, y otro tipo formado por el 7, 6 y 5, que es otra triada y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, de esta lámina quiero que les quede la parte importante que es compartimos cosas comunes y esas cosas comunes son comportamientos y son la orientación del pensamiento y que viene a través de estas triadas. Entonces, cuando enseñamos eneagrama, enseñamos de las cosas más generales a las más particulares. Entonces, estas cosas generales empezamos por las triadas. Es decir, vamos a dividir el estudio de la personalidad en estos 3 grandes grupos. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente lámina. Okay. Ahora, vamos a hablar de triadas y pues la palabra 3, ¿no? nos está explicando que vamos a manejar no solamente 3 aspectos de la personalidad por cada triada, sino que la triada viene derivada de la ley del 3 y esta ley del 3 se plasma dentro de lo que es la representación o el gráfico del eneagrama. Entonces, el gráfico está formado por un círculo, un triángulo y una hexada, y bueno, unas flechas o un movimiento que me indica que el modelo es dinámico. En cuanto al triángulo, que es lo que vamos a ver ahora, que son las triadas, lo que me está diciendo este modelo es que todas las fuerzas del universo, y por supuesto las fuerzas que influyen en nosotros, en nuestras conductas, en nuestras motivaciones, estas fuerzas están en 3, digamos, en 3 puntos, que gracias a esos 3 puntos evita que un concepto o una percepción se polarice. Es decir, si yo nada más tengo 2 puntos, pues, entonces este triángulo lo que me permite es poner una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizadora. Y esas 3 fuerzas pues son las fuerzas de la creación. Fuerza activa, pasiva y neutralizadora. Entonces, así es como vamos a ver en las triadas estas 3 fuerzas.
cada componente de la personalidad entonces va a representar un aspecto activo, otra personalidad va a representar otro aspecto pasivo y otra personalidad va a aspecto, ¿ok? Entonces de ahí es de donde vienen las triadas. De este triángulo que me está representando estas tres fuerzas y que vienen de la ley del 3. Entonces, vamos a ver que las triadas tienen diferentes agrupaciones. Esta primera agrupación de tipos se fundamenta en los tres componentes básicos de la psique humana. Es decir, un componente instintivo, un componente de sentimiento y un componente humanas se dividen en estos tres tipos. Es decir, las personalidades que tienen una preferencia en su conducta, en su comportamiento hacia el instinto, otras hacia el pensamiento y otras hacia el sentimiento. En neurociencias y todo lo que explica todo eso desde la función biológica, lo que nos dice es que estas tres funciones vienen propiciadas a través o de manera de cómo está conformado evolutivamente nuestro. Es decir, cuando éramos evolutivamente hace cientos de millones de años, apenas reptiles, por decirlo de alguna manera, teníamos un cerebro y este cerebro nos protegía y nos daba todas las funciones que necesitábamos para esa etapa de desarrollo evolutivo. Entonces, era el cerebro reptiliano. Y nosotros conocemos reptiles, ¿no? Iguanas, lagartijas, serpientes, etcétera, y sabemos que tienen unas conductas que no tienen todos los tipos de animales. Entonces, este cerebro, que es el interior de nuestro cerebro, se llama cerebro reptiliano, y es el que conforma todos los comportamientos, conductas y funciones biológicas que corresponden al instinto y a la supervivencia. ¿Como qué? Como por ejemplo respirar. Tú respiras por instinto, pero no estás pensando, ahora debo inhalar, ahora debo exhalar, ¿sí? Sino que es una función automatizada. Entonces, este automatismo corresponde a la tríada del instinto. Si tú tienes que reaccionar, te pones a pensar, a sentir, a reaccionar, a hacer una racionalización, si te tienes que quitar, si te tienes que mover, si te quedas ahí, o sea, tú actúas y después empiezas a generar emociones, empiezas a darte cuenta de lo que pasó. Entonces, así es el instinto, ¿sí? Sino que es nuestra parte más primitiva y está muy ligada y muy relacionada a la supervivencia. Y entonces, estas personalidades que tienen esta inclinación hacia el instinto es la personalidad 8, la 9 y la 1. Formada por todos estos comportamientos o todas las funciones que se derivan de las funciones del cerebro límbico. El cerebro límbico es el que se le conoce como el cerebro mamífero, el cerebro emocional, no de los mamíferos más evolucionados, sino el común denominador de los mamíferos, donde existe esta necesidad de protección, donde se vive este concepto de manada, ¿no? De familia, de unidad, de protegernos, de que hay vínculos. Se desarrolla en segundo lugar este cerebro, porque hace falta que el humano viva en manada, viva en comunidad, sienta empatía, etcétera, tengan estas emociones, y a la hora que se desarrolla, bueno, pues también se desarrollan estas conductas que son superiores a las conductas de un cerebro reptiliano. Entonces, a esto se le conoce, en el cerebro triuno, esto se conoce como cerebro 3 en 1, y este sería el segundo cerebro, el cerebro límbico, el que corresponde a las emociones. Y estas nosotros podemos tener una sensación de miedo, podemos tener muchas emociones que incluso no quedan registradas de manera consciente, ¿ok? Todo lo que es consciente ya corresponde a una racionalización y de eso se encarga el neocórtex. Entonces, para la tríada del sentimiento que corresponden a las personalidades, bueno, aquí se perdió el número, pero son la 2, la 3 y la 4, está regido por estas componentes básicos de la psique y que a su emocional. Ahora, vamos a ver la tríada del pensamiento. Son personas, la tipología 7, 6 y 5, que tiene esta como tendencia
a poner más atención en sus funciones racionales y están derivadas o están gestionadas por la parte del cerebro más evolucionado que se conoce como neocortes. Todas estas partes donde están las circunvoluciones o estos surcos es lo que se conoce como esta parte donde ya entra todos los aspectos conscientes, es decir, me doy cuenta, ¿ok? No son emociones, por eso muchas veces cuando se hace algún tipo de, tomas alguna información o haces alguna terapia, si únicamente queda en la parte muy superficial, es decir, cuando nosotros decimos, muy interesante, si únicamente queda dentro de lo interesante, queda muy superficial, pero no hay cambios de comportamientos porque no lleva. Lo iremos explicando en otros temas, ¿no? Pero aquí lo que quiero que les quede claro es que estas personalidades se agrupan en estos tres, ¿sí? En estos tres componentes básicos de la psique, que puede ser o el instinto, o el sentimiento, o el pensamiento. Todos tenemos de los tres componentes porque obviamente todos tenemos estas tres partes en nuestro cerebro. Sin embargo, no todos tenemos el mismo orden de responder ante los estímulos, ¿sí? Es decir, antes puedes responder más de forma emocional u otra persona puede responder más de forma racional. Y ya después se combinan los otros dos, pero siempre hay como una tendencia a una inclinación más a uno que a los otros dos, ¿ok? Entonces ya aquí empieza a ver estas separaciones de tipos de personas y al mismo tiempo hay una agrupación donde compartimos estas cosas en común. La siguiente forma de agrupar en estas triadas es la necesidad de autonomía. Son básicas. Y vamos a ver que para aquellas componentes que formaban el instinto, que son el 8, el 9 y el 1, su necesidad primigenia, es decir, básica, es de autonomía. Para ellos necesitan tener una clara sensación del yo, ¿sí? Autoafirmarse e imponerse. Si tú dices yo, desde la palabra yo ya representa una limitación, una contención, ¿no? Es como ponerme dentro de un esquema, tener una clara sensación del yo, autoafirmarse e imponerse y defenderse contra ataques del territorio propio. Sentir impulsos vitales de movimiento y vivirlos. Sentir impulsos vitales de movimiento quiere decir, si tienen un impulso, están destinados a la acción, ¿sí? Son personas que necesitan acción. Responder espontáneamente con reacciones instintivas desde la tripa, ¿no? Como cuando decimos, eres muy visceral o eres muy de arranque. Responder desde la tripa a las situaciones exteriores. Es decir, que está su atención puesta más hacia afuera de ellos que hacia adentro de ellos. ¿Ok? La siguiente necesidad que tienen son la necesidad de relación, las personalidades o los eneatipos 2, 3 y 4. Es decir, ellos no necesitan ser autosuficientes o tener una sensación del yo. Tienen necesidad de cómo me voy a comunicar. Mi necesidad principal es de relacionarme con otros, y en este relacionarme necesito sentirme querido y también necesito querer. Todo lo que corresponde con el dar y el recibir. Cuidar la amistad, la asistencia, te ayudo, me ayuda, la preocupación por los demás, son importantes la comprensión mutua y un buen contacto. Se recalca la importancia de pertenecer a una familia, y esta familia no tiene que ser real, o sea, puedes pertenecer a una iglesia, pertenecer a un club deportivo, como sea, pero yo necesito tener esta inclusión, sentirme querido y sentir que pertenezco. Entonces se recalca la importancia de pertenecer a una familia real o simbólica o a un grupo, ¿sí? Personalidades 2, 3 y 4. Y el siguiente grupo de triada, es decir, las siguientes tres tipos de personalidad, correspondientes a las 7, las 6 y las 5, tienen. Es decir, para ellos es muy importante sentirse seguro en el lugar en el que se está,
Por supuesto, necesitan conocer bien el sitio porque no quieren que les salga algo inesperado y necesitan tener perspectiva de las cosas. Perspectiva es, yo tengo visión de esa situación desde diferentes ángulos porque para mí es importante la información y no tener perspectiva es quedarme con una información incompleta. Entonces necesitan tener perspectiva de las cosas, son importantes para ellos muy despiertos para detectar el ambiente. Entonces, en estos sentidos despiertos es porque están en un estado de alerta, porque obviamente pueden ellos detectar que hay algo que sea como adverso a su seguridad y necesitan estar muy alerta. Hasta aquí, con estas dos láminas que hemos revisado, bueno, ya de estas triadas, ya pueden irse encontrando un poquito en cuál es su preferencia, cuál es su forma de reaccionar a los estímulos, y ya pueden encontrar también cuál sería entonces su necesidad básica, y ya pueden ir reafirmando. Independientemente de que en la mañana hicieron un test muy básico, este tipo de cosas donde ya necesitas hacer un ejercicio de reflexión y de autoobservación, es donde realmente te pone en perspectiva de dónde estás en cuanto de la dinámica del eneagrama. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Es decir, estos 13 componentes de la psique, que era el instinto, el pensamiento y el sentimiento, corresponden a un lugar donde se genera una energía sutil dentro del cuerpo, ¿no? Y esta energía sutil está relacionada con el estómago, para lo que es el instinto, el corazón, para lo que son las emociones, y la cabeza o el cerebro, para lo que es el pensamiento. Entonces vamos a ver. La energía del estómago abarca. Dijimos que vital es todo aquello que se hace de manera automática y no los está racionalizando, ¿no? Como respirar, el latido del corazón, pero también esos impulsos vitales corresponden a la huida, al ataque, ¿sí? Sino que se hace como por supervivencia, eso es vital. Es decir, mi vida depende de esos estímulos, de esos impulsos, ¿ok? Y nos ayudan a afirmar nuestro territorio. Entonces, estos impulsos, uno de ellos es la ira. Está muy marcada en el ámbito del territorio. Entonces digo, somos humanos y somos seres racionales, pero antes de que todo eso somos biología y nos comportamos como el resto de la biología, ¿no? Territoriales, necesitamos de la sexualidad para marcar un territorio, donde digo, esta es mi hembra, este es mi macho y este es mi prole, ¿no? Esta es mi manada y esta es mi jauría, y juntos hacemos un concepto de identidad. Este es mi territorio e incluso impulsos vitales. Y todos estos impulsos se sienten en el estómago. Cuando nos pasan ciertas cosas, que esas cosas las sientes, ¿no? Que dices, están aquí en el estómago. El siguiente centro de energía sutil está enfocado en el corazón. Son todas aquellas cualidades emocionales que contribuyen a relacionarnos con otras personas y con las que nos sentimos unidos a los demás. Es decir, el amor en su sentido más amplio. No me refiero al amor de pareja, de la parte sutil que corresponde a corazón. Y la energía de la cabeza, que corresponde a las personalidades 5, 6 y 7, engloba las funciones de percepción y pensamiento que necesitamos para orientarnos y sentirnos seguros. ¿Sí? Es decir, si tú necesitas sentirte seguro, pues no va a ser con las emociones, ¿sí? Sino con una forma de decir, ¿qué necesito hacer? ¿De qué manera me tengo que prevenir? Yo seguir, qué información debo de conocer para yo tener esta seguridad. Entonces la información les proporciona seguridad. Y pues bueno, esa capacidad de retener tanta información, pues obviamente es porque tienen una facilidad o una tendencia a la parte del pensamiento que se encuentra ubicado en su cabeza. ¿Vamos bien? ¿Van encontrándose? Ok, vamos entonces a ver ahora características ya
formada por el tipo 8, 9 y 1. Aquí, si se fijan, está marcado aquí arriba, es la tríada superior. A ellos se les llaman los tipos instintivos. A todas estas personas son las instintivas. ¿Por qué? Porque su cualidad principal es que entran en acción. Tú no puedes decir, ay, es que por instinto, pues me quedé pensando. No, quedaste pensando no es instinto. Sí es un instinto paralizarte, un escape o hacerte el muerto, ¿no? Como dicen, te haces pato y el pato se hace el muerto y lo dejan de molestar porque ya está como muerto. Pero incluso eso es parte del instinto, pero no quedarse a pensar, eso no es instintivo. Entonces está relacionado con acción. Y aquellas palabras que son claves, pues se las estoy marcando con rojo, con negritas, de alguna manera están como resaltadas. Estas personalidades están formadas en torno a distorsiones de sus instintos. Sean de la tríada del instinto, significan que tienen muy desarrollados sus instintos. El triángulo lo que nos muestran, ¿se acuerdan que les dije que hay una fuerza activa, una pasiva y una neutralizadora? Okay. Aquí en el eneagrama lo que me dice es que de estos tres componentes, el 8 y el 9 y el 1, si se fijan son 3 puntos y esos 3 puntos me forman un triángulo. Digo, no se ve aquí el triángulo dibujado, pero si el 1 y el 1 lo juntas con el 8 y cierras el triángulo. Estos 3 puntos me dicen que el que está en el centro, en este caso el 9, es una fuerza neutralizadora. Y me dirás, ¿neutralizadora de qué? Pues neutralizadora de los instintos. Entonces imagínate una personalidad que tiene sus instintos neutralizados. Pues pareciera que no se mueve. En mexicano diríamos que no le corre la sangre por las venas, ¿no? Izquierda de este triángulo que se forma en cada triada, ellos tienden a exagerar sus instintos. Pero estos instintos exagerados o distorsionados no son unos instintos objetivos, no son unos instintos reales, sino que el ego se encarga de distorsionar su percepción para protegerlos, ¿no? Son mecanismos de protección que hace el ego. ¿Por qué? Porque de niños vivieron ciertas situaciones, generan unas reacciones compensatorias, pero significa que es una distorsión a sus instintos. Entonces, Katia, sus instintos no están bien centrados, el ego tiene la tendencia de hacerles la jugarreta de ver mal la realidad, ¿sí? De ver una fracción de la realidad. ¿Cómo sería ver una realidad más completa? Pues bueno, viéndola desde el ser. Pero pues hasta ahorita solamente si estamos aquí todavía en esta tierra y hemos reencarnado, pues es porque tenemos que trascender todos estos egos. Y bueno, también vivirlos y experimentarlos y hacernos conscientes de ellos es parte de este trabajo de conocernos y trascenderlos, ¿ok? Entonces, bueno, nomás para explicarles por qué son distorsiones de sus instintos. Su inteligencia se encuentra en el cuerpo, no está en la mente ni está en el corazón, es una inteligencia del cuerpo. Y el cuerpo es muy sabio. Estar en el momento presente. Les voy a explicar por qué. Dice mi maestra Ofelia, si pensamos, si es un pensamiento, significa que es del ego. No puede ser del ser porque ya estamos teniendo un proceso de pensar, ¿no? En cambio, si nosotros estamos en el corazón y estamos sintiendo, casi siempre son como recuerdos y estamos en el pasado. Pero estar en nuestro cuerpo es estar en estado es para tranquilizarte, para estar en el aquí y en el ahora, es a través de la respiración. De todas estas funciones vitales que siempre tenemos en automático, pero que si te haces consciente de ellas, te regresan al aquí y a la hora. Entonces, esa es la inteligencia que tiene nuestro cuerpo. Y la inteligencia del 8, del 9 y el 1 es que su cuerpo tiene esta facilidad o tiene esta capacidad
que si es de pero no por pertenecer a la triada del instinto significa que se pueden conectar en el presente, ni significa que pueden concentrarse con su cuerpo, porque precisamente son distorsiones. Vamos a verlo un poquito más adelante. Dice correcto centro distintivo. ¿Qué quiere decir que correcto? Significa que había algo que era incorrecto. Entonces, lo incorrecto es que tus sensaciones se las estás dejando completamente a la interpretación. Yo me centro en el instinto, pero me centro desde mi esencia, desde reconocerme cuál es mi fuente, cuál es mi origen sagrado, cuál es mi origen divino. Si yo reconozco eso de donde vengo, porque en el enneagrama se dice, el enneagrama es la máscara de la personalidad, es una máscara. No somos eso, necesitamos develar, necesitamos descubrir nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser, para todas las personalidades, es amor. Para cada una de las personalidades. Entonces, para el centro instintivo, cuando se encuentra en su ser, es decir, cuando reconoce cuál es su esencia, puede tener una profunda sensación de plenitud, de estabilidad y de autonomía o de independencia, porque acuérdense que dijimos que su necesidad era de autonomía. ¿Ok? Dice, cuando se pierde la esencia, es decir, cuando estamos dominados completamente en el automatismo o en las reacciones del ego, entonces decirle a alguien, yo no te necesito, yo soy muy fregón, ¿no? Yo aquí soy el Juan Camané y mis chicharrones son los que suenan y yo no necesito a nadie, etcétera. Entonces, esa es una falsa sensación de autonomía porque viene desde el ego, desde una intención del ego. Sea consciente o no sea consciente, no significa o sea, es decir, que no estés consciente cuál es el origen de esa falsa sensación de autonomía, pues no te libra de que sea una conducta del ego. ¿Okay? Que las virtudes y los defectos vienen de donde mismo, nada más que están encontrados en polaridades opuestas. Pero una falsa autonomía viene de donde mismo, de la verdadera autonomía que viene del ser, nada más se encuentra en un polo opuesto, pues de esta dualidad o de este péndulo. Y nada más hay que hacernos conscientes para regresar o retornar al lado más sano posible. Estas personas de estas triadas tienen problemas de agresividad y de represión que se traduce en ira. Y esta ira la vamos a encontrar, acuérdense que es un triángulo, la vamos a encontrar exagerada en el 8, esta ira la vamos a encontrar neutralizada en el 9, que son estas personas que todo el tiempo están como Dalai, no pasa nada, tranquilo, y la vamos a encontrar distorsionada en el 1. La ira del 1 se distorsiona en el perfeccionismo, ¿no? Y este perfeccionismo es mucha crítica hacia él mismo. Una violencia activa, es decir, no es una violencia física, verbal o psicológica, pero es una ira que está sublimada no es la palabra correcta. Esta energía que está distorsionada, esta energía de ira está distorsionada y se representa de otra manera, pero el común denominador para esta triada es la ira. Estas personas son más kinestésicas, por lo que sean de movimiento y de contacto. Todo lo que tiene que ver con kinestésico es también lo que nos entra por la boca, es decir, los sabores, los olores, los gustos. Entonces no les parezca raro que si son de esta triada, ustedes digan, es que yo paso un disgusto y me sabe la boca mal, ¿no? O me dan ascos, etcétera. ¿Por qué? Porque viene del interior de nuestras vísceras, ¿no? Son todos esos jugos gástricos y todo eso que más a nuestros estímulos externos. Entonces, son kinestésicos, necesitan movimiento, necesitan contacto y esto que son de los sentidos del gusto y del olfato. Y son también más auditivos que visuales. Vamos a ver que los visuales se los vamos a dejar a otra triada. Entonces, aquí también ya se pueden ir un poquito identificando ustedes por dónde van en base a estos canales que se
en la programación neurolingüística se llaman lo auditivo, lo kinestésico. Esta triada tiene un pensamiento polar, es decir, se polariza al todo o al nada. Vamos a ver que esta polarización es diferente para cada uno. Por ejemplo, la polarización del 8 es, ¿estás conmigo o estás contra mí? El 9 es, pues me da lo mismo, si quieres vamos o si quieres no vamos. Y la del 1 es, o eres bueno o eres malo. Pues esta triada le cuesta mucho trabajo encontrar equilibrio medio porque es todo o para un lado o para el otro. Es decir, nada más hay dos caras de la moneda y no deja opción a que se vea un punto de vista o un punto de inflexión. ¿Ok? Están más conscientes de sus sensaciones físicas que su de emoción. Tú le preguntas a alguien, ¿y qué sientes? ¿No? Perdón, ¿qué emoción tienes? Y no te saben decir qué miedo, no te saben decir qué coraje, no te saben decir qué rabia, pero todo. O siento que me hierve la sangre. Dije, no te pregunté qué sientes, te pregunté cómo te sientes, cuál es tu emoción, ¿no? Pero no saben decir la palabra de la emoción, sino que lo traducen a sensaciones físicas. Estas personas, ay, hay un perro ladrando que parece que le dije, te voy a pagar si ladras cuando yo dé la clase. Estas personas se ignoran a sí mismos, todas estas personalidades, olvidan sus propias necesidades y tienen una tendencia al autodescuido. De niños crecieron sintiéndose pasados por altos o porque había muchos hermanos o porque los papás trabajaban. Vamos a ver cuando conforme vayamos entrando en el tema, vamos a ver que cada uno tuvo un caso particular en la infancia, pero el común denominador de estos es sintieron, crecieron sintiéndose. Aquí la palabra muy importante es sintieron. No significa que fue real. Ay, es que tengo un papá ausente. No, pero pues sí tienes papá, ¿no? Sí, pero nunca me hace caso porque se la pasaba trabajando y viajaba mucho y no. Bueno, entonces tu percepción es de que era un papá ausente. Pero tu papá ausente era la forma con la que él te daba protección, escuela, casa, comida y todo. Entonces, él creía que te estaba amando y tú lo estabas percibiendo como que te estaba abandonando. Entonces, eso es muy importante. Crecieron sin que todo es nuestra interpretación, todo es nuestra percepción y que lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de percibir las cosas. Por eso es que el eneagrama es un modelo espiritual, porque nos corrige esta percepción que hemos venido teniendo y que desde el momento en que nacemos, el ego, bueno, no desde el momento que nacemos, porque el ego se genera a partir de los 3 años, ¿no? Pero a partir del momento en que empezamos a tener ego, los juicios no es más que una discriminación o una percepción equivocada, y en el caso de estas personalidades, este juicio es, yo sentí que no me hacían caso, que no me tomaban en cuenta, que pelaban más a mis hermanos, que yo no era importante para ellos, y que fui invisible o ignorado por las personas que me cuidaban y que yo quería. Entonces, si ellos crecieron sintiéndose así, terminan por creérsela de ahí. Entonces, lo que ellos hacen es que tienden a autoborrarse, ¿sí? Tú dices que no estoy, yo después me la creo y entonces hago comportamientos porque según yo tiendo a autoborrarse. Pero el ego dice, aquí no te van a ignorar. Yo me encargo de que sí o sí te vean. Entonces, el 8, que en este triángulo es el que exagera, acuérdate, exagera su presencia. Cadenas llamativas, si son mujeres, faldas muy cortas y escotadas para que de que las veas. Entonces, fíjense cómo hay un desconocimiento de nuestro ser, se mete el ego, nos crea un error de percepción, nos contamos una historia y tenemos un comportamiento inconsciente
para compensar esa carencia que tuvimos de niños, ¿ok? Y el 1 pone atención en lo que debería hacerse. Son estos 3 comportamientos compensatorios de esa percepción de haber sido anulados. Siguiente triada. Son llamados los tipos del corazón o del sentir. Su dificultad está en los asuntos del corazón. No significa que quieran bien. Son personas que quieren mucho, pero no necesariamente bien. No significa que son las personas que tienen más desarrollada la inteligencia. Han trabajado más el desapego. No, son personas que genuinamente quieren y quieren mucho. Pero en ese querer mucho pueden llegar a ser asfixiantes, pueden llegar a ser manipulativos o pueden llegar a chantajear todo eso que alguna vez te dieron, ¿no? Y hacerte sentir mal. Eso, obviamente, si genera sufrimiento, es porque son conductas del ego. Pero si son conductas que vienen desde el ser, desde el corazón, son genuinas, no necesitan pedir nada a cambio ni esperar nada a cambio de las otras personas, y eso los pone felices, o sea, eso es suficiente para ellos, ¿sí? Si tú te consideras una persona muy bondadosa, muy generosa, muy del servicio, del altruismo, pero te molesta que de repente no te hayan dado las gracias, que no te hayan llevado una manzana por aquel servicio que tú amorosamente intercambiaste, porque no hubo un equilibrio en el dar y el recibir. Y entonces, ahí lo que tienes que ver es desde dónde estás dando, ¿no? Es decir, no porque des significa que lo estás dando desde el ser. Muchas veces puede ser desde el ego. Hay que observar, ¿no? Entonces, su dificultad está en los asuntos del corazón. Son personas que su mente está la mayor parte del tiempo en el pasado, porque están recordando y rememorando, y si yo hubiera hecho, si hubiera estado, si no sé qué. La energía se centra en el corazón, y cuando el corazón está bloqueado, algunos dirán, tiene el chakra del corazón bloqueado, ¿no? Cuando el corazón está bloqueado, es decir, cuando no se vive la energía sutil del corazón del ser, esta persona deja de sentirse, es decir, él solito percibió, deja de sentirse amargo y valorado y crea una identidad sustituta que le dé valía. Es decir, para ser amado y tomado en cuenta, buscan atención y afirmación externa. Estas personas, su trabajo personal es obviamente buscar esa atención y esa afirmación de ellos hacia ellos mismos y no buscarla del exterior. Tienen interés en su imagen, es decir, les gusta lo estético, verse bien, y tienen un apego al falso yo de su personalidad. Este falso yo puede ser desde un rol, ¿no? Tengo apego y a mí me encantaba ser el... Cuando me jubilé, entonces mi identidad como ese rol que era director de esta empresa, pues ya no soy eso que yo me creía ser. Entonces son personas que les pegan mucho los problemas de esta falsa identidad. Era la esposa de fulano y ya me divorcié y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Ahora quién soy si ya no soy eso? Era la mamá de, y mis hijos ya se casaron y se fueron y entonces ya no cumplo con este rol de ser la mamá de. Entonces, este tipo de... busquen la afirmación, pero hacia, o sea, y el reconocimiento y el mérito hacia ellos mismos. Están confundidos con su identidad y confunden quiénes son y cómo lucen ante los demás. Confunden el parecer con el ser. Es también una personalidad que se le dice muy camaleónico, ¿no? Como dice el dicho, dime quién, como te ven, te tratan. Entonces son personas que cuidan mucho cómo se ven en base a cómo quieren. Confunden el parecer con el ser y se identifican con una imagen. Interpretan un rol y bajo las defensas de la personalidad llevan mucha vergüenza. Entonces, en la otra thread anterior llevaban mucha ira, ¿se acuerdan? Era una ira. Estos no traen ira.
ellos lo que sienten es mucha vergüenza. Vamos a ver por qué viene esta vergüenza. De niños fueron muy elogiados o criticados por su comportamiento externo. ¿Qué es el elogiado? ¡Ay, muy bien, hijo, saliste! Y como entonces hiciste algo muy bien, el niño cree que para ser querido y amado necesita ser o parecer ese niño que corresponde al 10, que corresponde al que sale en el recital, al que hace maromas, al que está en todos los deportes, al que tiene que tener todo esto competitivo. ¿Sí me explico? Entonces dicen, bueno, yo hago feliz a mi mamá cuando hago todo esto. Manera, ¿no? O criticados. Ay, ¿por qué no le quieres dar un beso a tu tía? ¿Cómo eres? Y no sé qué. Entonces, estas conductas que todos los papás, y me incluyo, cometemos el error de tener con nuestros hijos, por eso es tan importante que los papás sepamos de estos modelos, para dejar que nuestros hijos exploren su personalidad y desarrollen su personalidad, la suya, no que tengan una adaptación a las expectativas de los papás. Con la personalidad de los papás. Entonces, estas críticas o estos elogios generan esta cosa que es, no me quieren por lo que soy, me quieren por lo que parezco ser. Y eso genera mucha vergüenza, ¿ok? Entonces, fueron rechazadas sus más profundas necesidades, es decir, no me importa lo que tú necesites. Esta escuela es para sacar 10, ¿sí me explico? Esta escuela es porque es un especial de deportes. Así, seas asado, saques beca, y les empezamos a poner ciertos requisitos que abandonan lo que realmente ellos querían por aparentar ser. Entonces, aparentar ser se vuelve, ya de adultos, lo más importante. Y es lo único que conocen. Entonces, de adultos, no podemos pedirles otras cosas más lo que mamaron en su casa, más lo que fueron creciendo, más lo que, cómo se fueron desarrollando. Entonces, si el moldecito era así, pues obviamente molde, ¿sí? Y tienen una identificación errónea. Entonces, esta identificación es los números 2, el tipo 2 reprime sus necesidades personales y desempeña un papel de salvadores. Los números 3 rechazan un sí mismo imperfecto e inseguro y se convierten en unas personas confiables y exitosas para los demás. Y los números 4 se autorrechazan por sentirse ordinarios y especial. ¿Van encontrándose en algo de esto? Hago aquí un paréntesis para decir que ninguna triada es mejor que otra, que ninguna personalidad es mejor que otra. Todas, al ser una variedad, aportan muchísimo a nuestra realidad. Y lo importante aquí es reconocernos, podernos medir, poder identificar cuál de estos componentes son los que están presentes en mí. Es decir, precisamente para adaptarme al entorno, y esos son cambiantes durante el transcurso de nuestra edad cronológica. Pero ver cuáles son esos componentes, cómo es esa combinación, y si esta combinación de componentes hacen una buena reacción entre sí o hacen una explosión entre sí, por decirlo de alguna manera, porque no combinan o son antagónicos o se oponen o se desintegran unos a otros, etcétera, ¿no? Entonces, experiencias son estilos y, como les digo, todos nutren a la realidad donde vivimos. Lo que sí es importante es reconocernos, saber en dónde estamos, cuál es nuestro nivel de integración, es decir, qué tan bueno o qué tan enferma está mi personalidad, y hacer a través de la voluntad consciente o a través de la conciencia un ejercicio para posicionarme y regresar a un estado más natural. Del paréntesis de la cápsula informativa y pasamos a la triada del pensamiento formada por la personalidad 5, 6 y 7. Entonces vemos que el 6 queda como en el centro de este triángulo de estas tres.
Hay una que es la que tiende a exagerar, otra que tiende a distorsionar y otra a neutralizar. ¿A neutralizar qué? ¿A distorsionar qué? Pues precisamente el pensamiento, ¿no? No porque sean de la triada del pensamiento significa que son más inteligentes. Utilizan sus mentes, por eso se llaman del pensamiento, es una sobreutilización, pero no significa que sean más eficientes para pensar, no significa que sean más eficientes para tomar decisiones, no significa que sean más eficientes a la hora de discernir información. A esas personas, en sus mentes. Esta capacidad de pensamiento, de sobreutilización, está dirigida al futuro. Acuérdense que la triada del instinto estaba centrada en el presente, la triada del sentimiento está centrada en el pasado y ellos están preocupados por el futuro. Este futuro lo que ellos buscan es seguridad y tranquilidad. ¿Se acuerdan que sus necesidades básicas eran de seguridad? Tienden a anticiparse de manera inconsciente los peligros de la vida, reaccionando desde el fundamento emocional del miedo. Es decir, no se anticipan confianza, porque si tienes tranquilidad y confianza te quedas en el presente. Sufren, o sea, su punto de ellos de sufrir es porque el futuro es incierto. Y este futuro lo ven con el ojo de su mente, que es un ojo con tendencia a la negatividad. Entonces, pues se la pasan buscando soluciones para que este futuro que apenas va a venir ya esté preparado. Decimos curarse en salud, ¿no? Es decir, todavía no están enfermos y ya se están curando. Podríamos decirlo también en mexicano como el chiste que dice, vieja, tráeme el antídoto para alacranes. ¿Ya te picó? No, pero ahí viene uno, ¿no? Es decir, se anticipan. Doy por hecho que me va a pasar esto, entonces desde ahorita me preparo. Y bueno, podemos ver que son esas personas que pueden tener seguros para todos, pero que también son personas muy previsoras, que tienen becas, que tienen seguros de beca para su casa en base a una planeación. Es decir, desde su lado del ser, son personas que pueden generar unas condiciones muy buenas de planeación. Les voy a contar un caso que les va a quedar muy, muy, muy claro. Yo tuve una que fue alumna del Enneagrama, pero antes fue una paciente mía, que ella me dijo, yo tengo un problema muy serio con el tema de la seguridad. Cuando viajamos, mi esposo y alguna vez estrella, pues por lo menos nuestros hijos que se quedaron en Guadalajara, pues no se quedan huérfanos de los dos papás, ¿no? Entonces tú lo pones a ver y dices, ay, qué drástica, cómo te estás yendo en realidad a unas posibilidades catastróficas que es muy poco probable que pase. Gracias a que ella tiene esta sensación o esta percepción de que el futuro puede ser incierto, ella tiene un trabajo donde es directora de seguridad, de controles y seguridad, y que manejan químicos y cosas así. Entonces, ella, por esta capacidad de anticiparse a los riesgos, a las cosas que pudieran pasar, pues trae a todos los empleados en friega, las botas, el casco, la mascarilla, los guantes, el seguro, esto, aquello, la ambulancia, prácticas de evacuación. Y la planta donde ella trabaja, que hay varias plantas a nivel mundial, su planta a otras plantas de otras partes del mundo de la misma empresa. Entonces, estas capacidades te pueden llevar a limitarte para unas cosas, pero lo importante es que las reconozcas para que veas también dónde pueden estar tus virtudes y que tus inseguridades nada más las puedas identificar cuáles son reales y cuáles son potenciales y cuáles son de utilidad, cuáles te sirven y cuáles te limitan, ¿sí? Esto sería como una cosa general para... Entonces, sus comportamientos son de acuerdo a lo que piensan que les va a dar seguridad. Si realmente se ponen a escuchar
a su ser interior, pueden entonces ser más receptivos y desarrollar la intuición. Pero como son muy mentales, todo lo quieren, dime por favor el autor, dime la referencia, bajo qué modelo está establecido esto que me estás compartiendo, y se bloquean. Tomen complicadas estrategias para decidir cómo van a responder a una cosa. Y son tan complicadas que terminan por no responder, ¿sí? Platicaba hace unos días de la palabra responsabilidad, es la habilidad de responder. Estas personas son muy responsables, acuérdense que es el leal o el responsable, tienen habilidad de... Pueden llegar al caso donde su voluntad de hacer se paraliza, tienen un nudo de la acción, porque desconfían de su propia intuición y necesitan tanta información que de que recaban tanta información para que les dé seguridad, terminan por no hacer las cosas. Entonces, esa es la dificultad que tienen en integrar su poder personal, que es que ya son inteligentes, pero tienen su capacidad de manejar desafíos inminentes y se preparan mentalmente para lo que sucederá con el ojo de su mente, que es pesimista, ya les dije, y sustituyen el hacer por el pensar. Entonces, esta sustitución del hacer por el pensar es lo que conocemos como el autosaboteo. Es decir, ellos solo se oponen a una acción que ellos saben que deberían de hacer, pero están tan concentrados en pensar que no actúan. ¿Cómo vamos? ¿Se han ido encontrando en algunos de estos aspectos? A veces a la gente no nos gusta escuchar que podemos tener estos rasgos negativos, pero no se asusten. Es precisamente cuando encontramos estas partes oscuras del alma, dice Carl Jung, que podemos entonces comprender por qué otras personas tienen estas reacciones que también provienen desde su oscuridad. No para juzgarlas, sino para comprenderlas. Y desde esa comprensión, ser más empático, ¿no? Ese es el propósito de que estemos aquí. Bueno, terminamos entonces ahorita lo que yo les tenía preparado para presentarles con estas 3 reflexiones o frases célebres finales. Dice, no llores ni te indignes, comprende, de Spinoza. Aquel que conoce a los demás es docto, aquel que se conoce a sí mismo es sabio. Y entérate de lo que eres, porque no eres lo que tú creías que eres. Bueno, no se las tengo que explicar, la frase se expresa por sí misma. Les agradezco mucho por estar aquí. Si tuvieron alguna duda, ahorita Livio me va a hacer favor de hacerme llegar sus preguntas para contestarlas. Katia, muchas gracias por tan perfecta presentación. La verdad que estuve toda la hora preguntándole a los chicos en el chat si tienen dudas y me dicen que todo lo que has explicado está muy bien llevado. Entonces, pues la mayoría no tienen dudas. Así, entonces, algunos dicen que les quedó claro que son número 9. Y bueno, preguntan si hay forma de verlo nuevamente. Sí, yo estoy grabando la sesión y la vamos a compartir hoy mismo en el chat. Entonces, bueno, ya para cerrar, muchas gracias a todos por haber participado. Y bueno, seguimos en el chat, ¿no? Seguimos allí con la información. Katia, ya tus últimas palabras para cerrar. Sí, mis últimas palabras. Aquellas personas que ya vi que están por aquí, algunas de mis exalumnos, y que esto les vino muy bien como repaso, algunas personas que ya conocen el modelo, ya sea a través de mí o porque han tomado algún curso, porque han leído, los invito a que entren a un grupo privado de Enneagrama. Búsquenlo en Facebook como Enneagrama, Me Conozco y Trasciendo. O pueden entrar a la página de Me Conozco y Trasciendo y ahí abajo viene el grupo para que pidan solicitud de unirse. Mi recomendación es que las personas que ya conocen algo de Enneagrama o han sido mis alumnos, ingresen
interesen porque yo ahí comparto información. Es un grupo de estudio. Solamente pongo yo. Si ustedes quieren compartir algo, lo pueden compartir, pero se autoriza previamente. Entonces, se coloca información de calidad que sea para la comprensión de lo que ustedes ya han ido estudiando. Si ustedes todavía no conocen el modelo y son principiantes, les sugiero que no ingresen todavía al grupo porque va a ser mucha información, pues que no la van a poder asimilar en el orden que nuestros estados de conciencia necesitan ir digiriendo esta información. Sí, pero el que ya conozca algo, por favor, siéntanse en confianza de pedir la solicitud para que puedan entrar a ese grupo y ahí está ordenada la información por temas y ustedes la pueden revisar y es muy fácil la clasificación. Es un grupo de estudio, no es un grupo social, no es otra cosa más que un grupo de estudio del Enneagrama. Sería todo, Livio, darte las gracias. Sí. Solo me piden que si puedes regresar 2 láminas atrás, que quieren ver algo en la de la triada 2, 3 y 4. Ok. De todos modos, les vamos a hacer llegar el PDF y la grabación de la sesión, ¿ok? Para que no se pierdan de nada. Bueno. Si tuvieran alguna duda, por favor, háganmela si tienen oportunidad hoy mismo, martes, que es el día que se toca este tema en el foro de tributo al autoconocimiento, o lo podemos retomar para el siguiente martes. Bueno, gracias a todos. Gracias, buenas noches.